Muy bien, continuamos con nuestro estudio de Génesis, hermanos. Eh, es tan interesante como vamos viendo que se va desarrollando esta revelación de Dios, ¿no? Eh, y en el capítulo 5 que lo vimos la semana pasada, vimos cómo se cumple lo que Dios había dicho, ¿no? La advertencia de Dios se cumple claramente. Eh, pero es tan importante el énfasis que no podemos perderlo de vista, hermanos, ya, porque somos tentados a perder de vista el enfoque primero, preeminente de la lectura de la Biblia, y ese enfoque es claramente el conocimiento que Dios nos da de sí mismo, es conocerlo a Él, ¿ya? De hecho, hoy día entramos al capítulo 6 y también ahí ¿cierto? Hay cosas que hoy día especialmente llaman bastante la atención y son muy tentadores a desviarnos de la idea suprema, ¿no? De poder estudiar la palabra del Señor. Pero antes de entrar al capítulo 6, solo recordar, como estaba hablando del capítulo 5, ya la idea, ¿no? Que comienza en Génesis 4, versículo 26, desde el capítulo 4, 26, siguiendo de continuo, ya, hasta hasta el capítulo 5, versículo 32. El énfasis aquí es, primero, la genealogía que Dios traza a través de Set, ¿ya? Eh, en contraposición a la genealogía que nos ha dado de los descendientes de Caín, ¿no? Segundo, esta genealogía y todo esto nos muestra cómo se cumple lo que Dios dijo, ¿no? Dios es veraz, lo que Él dice se cumple, ¿ya? Se cumplió porque el capítulo 5 especialmente nos muestra la idea de la muerte física, ¿no? Como consecuencia del pecado. Pero el énfasis está justamente en Dios. El capítulo 4, versículo 26, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ¿sí? El énfasis de la humanidad en Dios, en Jehová, ¿ya? Eh, la genealogía, los descendientes de Caín, para nada. ¿Se recuerdan que vimos a Lamec? ¿Sí? El Lamec de Caín, no el Lamec de Set, ¿no? ¿En qué se enfocaron sus descendientes? ¿Ya? En las artes. ¿En qué se enfocaron? Caín mismo lo hizo. Fundó una ciudad. Recuerden que la idea de las ciudades en ese tiempo iban en contra de la voluntad de Dios de que llenaran la tierra. ¿Sí? Las ciudades retienen a la gente, la aglomeran, permítame esta expresión chilena, las choclonas, ¿no? Ahí, ¿ya? Y la idea de Dios siempre fue que siguieran expandiéndose y llenaran la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios con esto? Era justamente de que pudiera el ser humano llenar la tierra con el fin de que no hubieran guerras, ya no hubieran conflictos entre ellos. Pero la idea de Dios era esa. En cambio, ¿qué es lo que hace Caín y su descendencia? Es forjar ciudades, ¿ya? En el caso de Caín, una ciudad, ¿no? Eh, y se enfocan en todo lo que es humano. Las artes manuales no es que sean malas, hermanos, ¿ya? No es que sean malvadas en sí mismas. Las artes son como la tecnología, ¿no? Que siempre lo hemos dicho, no es que la tecnología sea buena o mala, es como el ser humano la ocupa. Y las artes ya no son malas si se ocupan para Dios, porque Dios puso esa capacidad de artista en el ser humano, ¿no? Pero en el contexto en que se define a los descendientes de Caín es justamente el énfasis es separado de Dios, ¿sí? El arte separado de Dios, ¿ya? Eh, y lamentablemente es hoy día lo que se vive, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad de ciudad, ¿ya? Eh, que atrae a la humanidad, ¿cierto? A los nacionales hacia las ciudades y especialmente las capitales de cada país y todo lo que es el arte, la tecnología, la ciencia,
se enfoca no en Dios, se enfoca en el propio ser humano, ¿ya? Y eso es lo que abre puertas para que la ciencia, las artes, terminen siendo nocivas para el ser humano. Veamos el tema de la música. A mí me asombra mucho cómo un músico puede llegar a ser adorado, ¿no? Seguido, que tenga fans, eso viene de fanáticos, ¿no? De gente fanática de ellos, y que sean capaces de, por su música, llegar a ser multimillonarios, ¿no? Bueno, y lo mismo pasa con el otro arte, el arte del teatro, del cine, ¿no? Llegan a ser multimillonarios con estas artes, ¿no? Y tristemente, muchos artistas, tristemente los más conocidos, siempre tienen historias medias raras. Entonces, eso es el arte, ese es el conocimiento, es la ciencia, la tecnología desenfocada de ellos. Entonces, la realidad de Caín y sus descendientes es muy contraria a la de la descendencia de Set, que dicen que con Enos comienzan a buscar el nombre de Jehová, empiezan a buscar al Señor, ¿no? Lo empiezan a invocar, a llamarlo. Esto claramente habla de una relación con Dios, buscaban de Dios. Y aquí tenemos el comienzo, ¿no? El énfasis, el 4:26. Luego tenemos al medio, tenemos a Enoc, ¿no? A Enoc dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, el énfasis de Enoc era Dios. Vuelve a estar el énfasis en Dios. Y por último, al final del capítulo 5, dice el 32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Cam y a Jafet. ¿Ya? Y aquí se forma un paréntesis, ¿ya? Si le podemos llamar así. Porque la idea sigue capítulo 5, versículo 32, termina hablando de Noé, ¿no? Pero la historia de Noé continúa en el capítulo 6, ¿sí? Versículo 9, si ustedes se dan cuenta. Esa es la idea, ¿no? Eh, hagamos, hagamos esta acción. Acompáñenme leyendo Génesis 5, ¿ya? 32, y nos saltamos al 6, 9. Génesis 5, 32. Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Sí? Entonces, se une el capítulo 5 con el capítulo 6 directamente con Noé, ¿ya? Y se hace una introducción más que un paréntesis. El Espíritu Santo lleva al escritor de Génesis para que introduzca una información que luego también se va a unir en el mismo capítulo 6, que es la maldad de la humanidad. ¿Sí? Génesis 6 lo vamos a leer ahora, pero para que entendamos la idea, 6:1, ¿cierto? Se junta con el 6:11, después de hablarnos de Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sí? Bien, ahora entendiendo esta idea, vamos a ahora leer capítulo 6, versículo 1 adelante, ¿ya? Para ir comentando estos versículos tremendos, ¿no? Del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Caín y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido, perdón, su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Gomer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Ya? Hasta ahí vamos a leer para ir viendo las ideas de toda esta lectura. Si se fijaron, son como bloques que el Señor va poniendo, ¿no? Como dije, el versículo 1 hasta el versículo 7 es la maldad total de la humanidad, ¿ya? Concluyendo esta imagen con el versículo 8, con la excepción, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego, versículo 9 para adelante, pareciera que comenzara de nuevo, ¿cierto? Un nuevo enfoque. Estas son las generaciones de Noé, y vuelvo a repetir algunas cosas que ya había dicho antes. Entonces son como bloques, ¿ya? Que están puestos ahí. Pero cuando nosotros lo leemos de corrido, vemos que la idea, aunque son bloques, la idea fluye claramente, claramente. Y la idea es, sin lugar a duda, la maldad del hombre y lo que eso contrajo irremediablemente. Mi hermana Miriam o mi hermano Norman, no sé cuál de los dos. Sí, pastor, Sí. no puede avanzar el estudio si no explica quiénes son los hijos de Dios. El ultimátum de mi querida hermana Miriam. Sí, mi hermana, inevitablemente tenemos que tocarlo, ¿ya? Sí, no nos podemos saltar eso. Por eso decía al principio, ¿no? Que en este capítulo nos vamos a encontrar con esas ideas, ¿no? Que nacen en nosotros y que son pero muy tentadoras a desenfocarnos de la idea principal, ¿no? Que en este caso, ¿cierto? Claramente es que conozcamos a Dios, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser justamente ver esto, ¿ya? Bajo esa perspectiva. Ahora, es obvio que tenemos que tocar, sí, lo que usted acaba de decir, mi hermana Miriam, así que estése tranquilita nada más y vamos a ir viendo eso. Entonces, como compartía yo con ustedes, el capítulo 6, versículo 1, hasta el versículo 8, ¿sí? Es como un bloque que tiene el énfasis de mostrarnos la maldad a la cual llegó la humanidad. El versículo 8 conecta este bloque, ¿ya? Con el bloque siguiente, que habla de Noé, y el bloque siguiente, del versículo 9 para adelante, ¿ya? Ahí está desarrollando, sí, todo bajo la perspectiva de Noé ahora, ¿ya? Pero vuelvo a repetir las ideas de la maldad de la humanidad, ¿ya? Entonces el nexo es Noé. Claramente la idea que nosotros, cuando nosotros leemos esto, es que Noé es una excepción. Esa es la idea, ¿ya? Noé es una excepción. Pero Noé halló gracias, perdón, no gracias,
gracia ante los ojos de Jehová, ya, claramente es ese pero, es la palabra, el término que, bueno, en nuestro español, ya, pero es la idea también de la escritura, es que nos presenta a Noé como una excepción. O sea, todo lo extremo de la maldad del hombre eh, no alcanzó a este varón, a este Noé. Bien, teniendo eso en cuenta, ya vamos a entrar entonces a ver algunos versículos que justamente tienen que ver con lo que hermana Miriam ha tocado. Parto diciendo lo siguiente, bueno, confirmando lo que dijo mi hermana Miriam, ¿ya? Y hoy día más que nunca. Miren, cuando yo tenía 20 años, ya harto tiempo atrás, en esos tiempos, el único medio de poder tener ciertos conocimientos era leyendo libros. Entonces, las personas que iban a los seminarios bíblicos en esos tiempos eran los que tenían acceso a esos libros, porque siempre los libros han sido caros, especialmente en nuestro Chile. Entonces, la única forma de unos 30 años atrás de tener ciertas informaciones era leyendo estos libros. Y los seminarios bíblicos tenían bibliotecas a los cuales los estudiantes tenían acceso. Entonces, cuando se tenía acceso a estos libros, se abrían ciertas perspectivas. Pero la mayor cantidad de personas no tenían estos accesos. Por lo tanto, vivían tranquilamente con lo que sus pastores les enseñaban, ¿sí? O los maestros de la iglesia les enseñaban, ¿ya? O lo que ellos iban, ¿cierto? Y leían y iban descubriendo en la propia escritura, ¿ya? Pero hoy en día es otra historia. Hoy las personas no necesitan ir a un instituto bíblico para acceder a la biblioteca de ese instituto bíblico o instituto de teología. No lo necesitan porque en Internet uno puede descargar los libros en PDF y leerlos libremente, ya, aunque algunos, ahí está la pelea, si es legal, no es legal, pero se tiene acceso, ¿no? Se puede comprar libros online, hay páginas que permiten leer, haciéndose socio, permiten leer sin descargar los libros, permiten leerlos online, ¿ya? Hablando de la lectura, pero a esto se suma la tecnología de los videos. El ser humano hoy día ya no necesita, entre comillas, no necesita leer. Sí, necesitamos leer, pero como estamos sujetos a esta realidad de nuestra sociedad donde la lectura ya no es tan importante, ya sí puedo ver videos, sí puedo escuchar. Entonces, lamentablemente, la tecnología de hoy en día es un arma de doble filo. Esa es la verdad. Y hoy día usted y yo tenemos acceso a videos, ¿ya? Pero a esto se le suma algo más terrible, que la mayoría de las personas, y tristemente los hijos de Dios, hoy día se nos ha inyectado el virus de lo instantáneo, ¿sí? Por eso TikTok tiene tanto éxito. Yo no tengo TikTok, pero tengo acceso a YouTube, y en YouTube están los famosos shorts, videos cortos, que es lo mismo que TikTok. Y estos videitos cortos están hechos justamente para suplir ese deseo malo de que todo sea rápido e instantáneo, ¿ya? Y lamentablemente, todo ser humano, incluyendo los hijos de Dios, vamos cayendo en esta tentación. Videos cortos, ¿sí? Que estimulan ciertas cosas en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que entre comillas, nos hacen más felices, ¿ya? Por eso son videos cortos. Esta ciencia, porque es realmente una ciencia, la neurociencia, manifestada a través de estos videos cortos de TikTok y de los cortos hermanos, todo está diseñado para que se vuelva adictivo. Y de hecho ya hemos hablado bastantes veces de eso en nuestros estudios, ¿no? De cómo somos capaces de estar media hora, una hora sin darnos cuenta, de estar, ¿cierto? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ya, y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuál es el tercer punto
crítico en esto es que hoy en día, más encima, los creyentes ya ahora no quieren leer, era el primer punto. Segundo, tienen acceso a videos, pero ya no quieren videos largos. No, 1 hora, no, 1 hora 15, no, mejor un video cortito, ¿sí? Un video cortito. Pero es bíblico, hermano. Son videos bíblicos, son de cristianos, son de pastores, son de apóstoles, son de profetas, son de hombres de Dios, de mujeres de Dios, de pastoras, siervas de Dios, etcétera. Y son esos videos cortitos. Y eso, hermanos, nos ha afectado. No sé si usted y yo lograremos entender realmente cuánto nos ha afectado. Y esto no es una perspectiva canuta, religiosa. Esto está comprobado en la neurociencia, ¿sí? Hay neurólogos especializados en todo esto, psiquiatras que hablan de esto y no son cristianos, no son creyentes, pero han estudiado el tema y dicen que esto es una realidad. Entonces, ya no, el ser humano no quiere leer. Voy a enfocarme más en el cristiano, ¿ya? El cristiano ya no quiere leer. Tampoco quiere ver videos largos donde se le explique, donde él pueda cotejar eso con la Biblia, dedicando un tiempo a un tema, sino que quieren la dosis corta, rápida, instantánea. Y esto, hermanos queridos, produce un daño tremendo, no solo al ser humano como ser humano, sino al cristiano de una forma tremenda. Tremenda. Es alarmante, hermanos, hoy en día, como la sobreinformación, pero a través de capsulitas pequeñas, ¿no? Es como una pastillita. Vamos. Hermano, esto es peor que el pan de vida. Es peor que el pan de vida. Por lo menos el pan de vida uno lo saca, lo lee. Pero estos no, estos videitos cortitos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo justamente estos videos cortitos, ¡pum!, sale un tema. ¿Sí? Y esto yo no lo sabía, ¿no? Y yo no lo sabía, pero ahora lo sé. La pregunta es eso que usted no sabía y que ahora sabe. ¿Lo que usted sabe ahora está correcto? ¿Está de acuerdo a la escritura? ¿O es el video cumplió ese objetivo oculto de querer llamar la atención, de querer cautivar mi atención y meterme aquí en mi mentecita que lo que acabo de escuchar, lo que acabo de ver en ese corto video es la verdad? Entonces, como se tiene acceso a esta tecnología, todo el mundo tiene acceso, hoy en día cualquiera sube un video, corto, largo, lo que sea, cualquiera sube un video, según ellos, según él, compartiendo una verdad bíblica. Y ahí, hermanos, es donde usted y yo tenemos que ser muy, pero muy recontra cuidadosos. Muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque es en esta sobreinformación que hoy día se han producido caos en las iglesias. Tremendos caos. Divisiones en las iglesias, ¿ya? Cosas que no ocurrían hace 30 años atrás, como yo les decía al principio, ¿ya? Que para mí, aunque ustedes no lo crean, no es una introducción al tema, sino que es parte del tema, ¿ya? Y lamentablemente, es una triste realidad esto. Entonces, llega una persona, un hermano, y abre su celular y ahí está. Cualquiera tiene acceso. Lo escucha, lo ve y se le queda ahí, ¿ya? Es así como falsos maestros, falsos profetas, ¿sí?, terminan embaucando a gente cristiana. Bien, ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque lo que en algún momento fueron pensamientos, llamémosle teorías, sobre temas que la Biblia no es clara, va a sonar raro esto, pero es verdad, esto es así, donde la Biblia no es enfática en detalles, ¿sí? En detalles. La Biblia es muy clara, clarísima en lo que es su perspectiva primaria, ¿sí? Ahí sí.
De eso no hay duda, la Biblia es clarísima. ¿Y cuál es la perspectiva primaria de la Biblia? Mostrarnos a Dios, enseñarnos a Dios, ver cómo Dios es, cómo Dios actúa, cómo Dios reacciona. Esa es la idea. Entonces, la línea de la Biblia es clara en eso, pero no siempre es clara en los detalles que van al ladito, ¿no? De segunda importancia, porque la Biblia quiere que nos enfoquemos en lo prioritario, en lo preeminente, y no en esas cosas que son secundarias. Eso es muy importante que lo entendamos. De ahí toda esta explicación que acabo de dar ya de lo que hoy día ha ocurrido. Un hermano, una hermana, justamente como mi hermana Miriam, ¿cierto? Uno busca. ¿Dónde buscó mi hermana Miriam? Obviamente en video. Y yo no estoy diciendo que esté mal, hermanos. Tenemos acceso a eso. Ah, ya, qué bueno mi hermana Miriam. Si tal vez lo buscó en un libro, en una Biblia, que hubiese sido en algún comentario bíblico, ¿no? Pero aún, si lo hubiera buscado en un video, no es malo. No es malo, hermano. Yo no quiero, no pienso que, no quiero que ustedes piensen que estoy demonizando los videos, ni la tecnología. Yo he sido muy claro. Uno es quien le da el toque final a algo, ¿sí? A algo, y en este caso es la tecnología, ¿ya? Y claro, uno puede entrar hoy día a seminarios bíblicos online, y es bueno, siempre y cuando se sepa quiénes son los maestros, ¿no? Porque cualquiera también hoy en día planta ahí en internet un seminario bíblico online, ¿ya? Entonces, uno puede tener información, y uno llega a este punto de la información, ¿sí? Cosa que antes no ocurría. Entonces, esta sobreinformación ha producido que hoy día teorías que nunca fueron ya fuertes en la iglesia, ya en los expositores bíblicos, hoy día se hicieran famosas, ¿ya? Pero noten bien, no quiero sonar que solamente le estoy echando la culpa a los videos. ¿Por qué? Porque hay personas, maestros de la palabra, pastores, que han tenido, ¿cierto? De estas teorías las han tenido, ¿ya? Y es porque en algún momento, también 30 años atrás o antes, leyeron algún libro de algún escritor bíblico cristiano que expuso esa teoría, ¿ya? Y se llegó a ese punto y lo comenzó a hablar, lo comenzó a enseñar, ¿sí? El tema es que de aquí se desprende lo siguiente. Yo tomo algo que la Biblia no deja claro los detalles, ¿sí? Y yo me agarro de eso justamente y comienzo a darle tiempo a eso en vez de darle tiempo a lo que es prioritario. Y un ejemplo de lo que yo estoy hablando está en Génesis capítulo 6, ¿sí? Y es de lo que habló mi hermana Miriam. Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ya los hombres aquí, ¿cierto? Habla de humanidad. Sobre la faz de la tierra, dice, les nacieron hijas, ¿sí? Esto es obvio, alguien dirá, es obvio. Sí, pero es que es obvio todo lo que de lo que hemos estado viendo, hay muchas cosas obvias. Obvia que nació, obvio que llegó una edad en que tuvo hijos, es obvio que llegó un momento y se murió, o sea, son cosas obvias, ¿sí? Pero esas cosas obvias ya están en la escritura porque es la forma en que en ese tiempo se escribía. Y nosotros las entendemos hoy en día de esta manera. Si las entendemos así, las vamos a entender correctamente. Les nacieron hijas. Y aquí viene el versículo 2. Que viendo, ¿cierto? Cuando le nacieron hijas a los hombres, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Ya? Esto de tomar para sí mujeres, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Es tomarlas en el sentido de esposas con las cuales van a relacionarse sexualmente, ¿ya? Y después que dice esto, hermanos, viene inmediatamente el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, ¿sí? Con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. 120 años, ¿ya? Los comentaristas aquí se dividen, dicen 120 años, ya en que
ya no van a vivir 900, 800 años, 700 años, 770 y tanto que vivió Lamec, ¿se acuerdan que fue uno de los que menos vivió? Sino que ahora van a vivir 120 años. Bueno, la verdad que después del diluvio, igual hay gente que vive varios años, ya, más de 120, ¿ya? Entonces, la otra posición es que 120 años se refiere que desde aquí adelante van a haber 120 años hasta que venga el diluvio, ¿sí? 120 años donde Noé será pregonero de justicia, como dice en Primera de Pedro, ¿ya? Sin lugar a duda, lo que tenemos aquí es que Dios le pone un límite, ¿cierto? Pone un límite. Pero este límite, ¿ya? Lo pone en base a qué? A la verdad de que Dios ya no va a contender con el hombre, ¿sí? O sea, este es un momento en que Dios dice, ya, yo no voy a seguir discutiendo. No sé si le ha pasado a algún papá, alguna mamá, discutiendo con los hijos. ¿Sabes qué, hijo? Ya, yo te dije todo lo que tenía que decirte, ya no voy a contender más contigo. Ya, hasta aquí llego. ¿Ya? También suele suceder entre esposos, entre matrimonios, ¿no? Ya, ¿sabe qué, mijita? ¿Sabe qué, mijito? No sigamos contendiendo. Ya hasta aquí no va a qué seguir discutiendo. Ya no hay más discusión al respecto. Bueno, Dios para entonces este trato, ¿cierto? De querer convencer, de querer luchar con el hombre, y dice, le voy a poner un fin a todo esto. Por eso, la idea de 120 años concuerda más con lo que sigue más adelante, ¿ya? Que es el Señor dice en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, raeré al ser humano, ¿ya? Destruiré a la humanidad. Fíjense que esta es la idea. La primera idea que se forja aquí en este capítulo es del versículo 1 al versículo 3, ¿ya? Hay una unión entre los llamados hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Ya? Termina esta base con el versículo 3, que nos dice, ya no voy a contender más con el hombre, voy a poner un límite. ¿Sí? Ahí, si usted toma ese versículo 3 y se salta al versículo, ¿cierto? 5, se da cuenta claramente que la idea continúa. No contenderé, versículo 3 dice, no contenderé más con el hombre, sus años serán 120 años. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, ¿no? Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Versículo 7, raeré a todo ser humano. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, el versículo 4 es otro paréntesis. ¿Ya? Esto es muy importante que lo entendamos. Está en el versículo 3 y cambia el tema para darnos unos informes que son importantes, ¿ya? ¿Cuáles son estos informes? Había gigantes en la tierra, ¿sí? Gigantes, ¿a qué nos referimos con gigantes? ¿Ya? La palabra gigantes reaparece en el tiempo, por ejemplo, ustedes lo conocen, ¿no? El rey David, en el tiempo en que el pueblo de Israel ya era una nación y tenían su propio rey, que era Saúl. Yo digo gigante y obvio que a usted se le viene al tiro el nombre de uno, ¿sí? Goliat, obvio, es obvio, gigantes. Es el mismo término, la misma palabra, ¿ya? Ahora, se calcula que estos gigantes medían alrededor de 2 metros, podían medir entre 2 metros 70, 2 metros 80, hasta 2 metros 90 posiblemente, ¿ya? Algunos tenían claras deformaciones, ¿sí? Corporales. Había uno que tenía 6 dedos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas deformaciones genéticas ya existían antes del diluvio, ¿sí? Y aquí se nos dice que había gigantes que ya existían en ese tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que los hijos de los hombres, o sea, los hijos de Dios, se escogieron mujeres ya de entre las hijas de los hombres y se allegaron sexualmente a ellas, ¿ya? Noten que estoy explicando esto, todavía no he dicho quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los hijos, las hijas de los hombres, solamente estoy explicando lo que el texto dice, ¿ya? Entonces ya habían gigantes en ese tiempo, y dice el versículo 4, y que también hubieron después de que ocurrió esta mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿ya? Y
¿cierto? Que cuando se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, les engendraron, ¿sí? Hijos. Hermano, en este versículo nos está diciendo que los hijos engendrados entre hijos de Dios e hijas de los hombres son gigantes. Todo lo contrario, está diciendo que ya habían gigantes. ¿Ya? Estaba queriendo decir que en ese tiempo habían ya personas, ¿cierto?, con una malformación genética y que eran muy grandes, ya muy grandes, pero que también apareció, ¿cierto?, una nueva casta, ¿ya?, a los cuales se les denomina, ¿ya?, varones de renombre. Versículo 4. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes? Los que les nacieron, ¿cierto?, de entre los descendientes de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Espero que vayamos entendiendo. Estoy tratando de ir despacito para que vayamos comprendiendo. No he tocado hasta ahora ninguna teoría, ninguna percepción, solamente estoy detallando lo que está diciendo la Escritura. Hasta ahora vamos bien, todo es sencillo, ¿no? Se juntan los hijos de Dios, se juntan con las hijas de los hombres, ¿sí? En ese tiempo en que esto ocurre y les nacen hijos, ya habían gigantes. Y de hecho, siguieron luego apareciendo más gigantes también en ese tiempo. Y la descendencia de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿cierto?, produjo los famosos hombres valientes o de renombre, ¿ya? Varones de renombre. Eso se refiere a varones poderosos, poderosos. Eso es lo que la Escritura dice. Fíjense cómo el versículo 4 es justamente un inciso dentro de la idea. ¿Cuál es la idea? La idea del versículo 3. Dios decide poner un fin a la contención que él tiene con el hombre, ¿ya? Y la razón de eso está en el versículo 5. Es que Dios vio que el ser humano comenzó a ser malvado ya en todo sentido de la palabra. La humanidad completa había caído en, ¿cierto?, en maldad tremenda. Y es lo que va a describir más adelante. Entonces, esa es la idea. Entonces, el versículo 4 nos está mostrando ya dos cosas. Que en esa sociedad ya habían gigantes y todo gigante tiene fuerza. Por lo tanto, la idea de poner gigante y de informarnos de que hay gigante aquí es que estos hombres, sin lugar a duda, ejercían su fuerza en contra de los más débiles. ¿Qué tenemos como producto de esto? La tiranía, ¿sí? El bullying, diríamos hoy en día, ¿no? Los gigantes, los grandotes, les pegan a los chicos. Entonces, se nos va haciendo una idea de cómo era la sociedad. Si habían estas personas gigantes, lo más probable es que hayan sido líderes de comunidades, ya se hayan aprovechado de otros. Me imagino unos gigantes, ¿no? No le trabajaban un día a nadie, venían y robaban porque tenían el poder, porque eran grandes y se aprovechaban de su estatura, de su fuerza, ¿cierto? Más allá de lo normal, ¿ya? Y a esto se suma la descendencia, que dentro de la descendencia de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, se suman estos varones poderosos, de renombre. ¿Cuál es la idea de esto? Justamente, tipos que tenían la capacidad de imponerse sobre otros. En ese sentido, eran de renombre o eran poderosos. En el sentido de que podían ejercer fuerza sobre otros, aprovecharse de otros. ¿Qué tenemos como resultado? Una sociedad donde los más poderosos, de una forma terrible y cruel, se aprovechan de los más pequeños. Pero, ¿qué produce cuando hay fuertes que se aprovechan de los más pequeños? Que dentro de los pequeños también hay portes y hay niveles. Y dentro de los más pequeños, los más grandes de los pequeños ya van a reaccionar de la misma manera con los más pequeños. Y así sucesivamente, hasta que llegue el último y el más chico de todos, que no va a tener la posibilidad de aprovecharse de nadie. O sea, nos está describiendo justamente los ingredientes básicos, el caldo de cultivo básico para una sociedad atroz. Esa es la idea de que se mencione este versículo 4 y se nos mencione específicamente a los gigantes. Bien, entendiendo esto, entremos al tema cierto conflictivo que decía mi hermana Miriam. ¿Ya? ¿Por qué es conflictivo? Porque efectivamente, hoy en día, con mayor razón,
han salido a la palestra ya algunas teorías que van en contra de lo que claramente durante muchos siglos la mayoría de cristianos devotos creyeron, ¿sí? Y comenzaron a salir algunas nuevas, ¿ya? Y que aparte de esta, una es la más famosa. Ahora, como hoy en día, voy a usar de nuevo la figura del caldo cultivo, la sociedad en ese tiempo, antes del diluvio, era un caldo cultivo para una sociedad terrible, extremadamente malvada, de injusticia por donde se le viera. Hoy en día, nuestra sociedad también tiene un caldo de cultivo de la misma manera. Pero la diferencia es que hoy en día, entre comillas, la democracia como que ayuda un poquito, ¿sí? Sin embargo, con o sin democracia, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Sé que eso suena medio a comunista, ¿no? Pero es la verdad, hermanos, es la verdad, ¿ya? Todos sabemos que cuando vino la pandemia, los que sufrieron fueron los de clase media para abajo, o sea, los ricos no tenían ningún problema, se podían ir a otros países, lo mismo pasa hoy en día, ¿no? Eso es absolutamente real. ¿A quienes le afecta su bolsillo en la subida del petróleo? A la gente de clase media para abajo, a la gente rica no, ellos no tienen ningún problema, ¿ya? Por el cimiento económico tremendo que tienen. Y hermanos, aún con todo lo que se supone que se ha civilizado la humanidad, siguen los poderosos aprovechándose de los pobres, de los indefensos, ¿sí? Y hay tiranías sociales en muchos países, pero más que eso, hermanos, hoy día vemos que los que más sufren, los que más pagan, son los niños. Gente rica, ¿sí? Que tiene un tremendo poder económico, sin que nadie se entere, en islas personales, donde no hay ley, donde no entra la policía, donde no entra nadie, tiene sus propias leyes. Total, esa isla es como una casa de ellos, porque les pertenece completamente, ¿ya? Hacen y deshacen, ¿sí? Hermanos, es cosa de ver o informarse un poquito de lo que es el caso Epstein. Han estado saliendo documentos, hermanos. Yo no los he leído, ¿ya? Pero sí he leído sobre esta información, documentos, ya, informes de las cosas atroces, hermanos, que se hacían en esa isla. Es una cosa bestial. Al decir bestial, hermanos, no estoy exagerando. No estoy exagerando. Entonces, la maldad del hombre hoy en día, aunque camuflada, sigue manifestándose. Ahora, lo interesante es que son gente rica. Ahora, la gente pobre también hace sufrir a niños, ¿ya? También hay degeneración entre las castas pobres. Eso ocurre, ¿ya? Ocurre ¿por qué? Porque se da el caso de uno que tiene más poder que otro y somete, ¿cierto? En contra de la voluntad al otro, ya sea que lo use para lo que sea, desde esclavitud de trabajo hasta esclavitud sexual, ¿ya? Por lo tanto, tenemos este caldo de cultivo hoy en día igual. Pero a esto se le añade el caldo de cultivo, hermano, ¿ya? Eh, Tristemente, para que nosotros comencemos a cultivar nuevas ideas. Y hoy en día he sabido de todos que por lo menos hay tres. Las tres perspectivas que se tienen, ¿cierto? ¿Con respecto a qué? A la pregunta es, ¿quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? ¿Sí? Esa es la pregunta. Cuando uno lee a hombres devotos, de historia devota, de gente que amó a Dios, y digo amó en pasado porque están muertos ya eh, siempre fue la perspectiva de ellos la que yo quiero nombrar primero, y es la que creo que es la idea, ¿ya? Y es que cuando se refiere a hijos de Dios e hijas de hombres, se está refiriendo a dos linajes diferentes, pero de humanos. Los hijos, ¿cierto? De los hombres
o en este caso las hijas de los hombres, son las descendientes de Caín. Y los hijos de Dios, ¿cierto? Son los descendientes de Set, ¿sí? De Set. Yo sé que de aquí vienen, hermanos, de las otras posiciones vienen algunos dichos sarcásticos, como por ejemplo, o sea, tú estás diciendo que, ups, de repente un descendiente de Set se encontró con una descendiente de Caín y dijo, ¡oh, qué mujeraza! ¡Qué hembra más tremenda! ¡Qué mujer más atractiva! ¡Wow! Me voy a meter con ella, me voy a relacionar amorosamente con ella. Y fue así como de repente, ¿no? Y se burlan de esa manera, ya diciendo que como es ridículo pensar que en algún momento se dieron cuenta, ¿sí? Cayó de la mata a los hijos de Dios, a los descendientes de Set, ¿ya? El problema con esta idea burlesca, ¿no? Es que tiene un grave problema. Y el problema es que efectivamente la descendencia de Caín, ¿sí? Se condujo, como claramente nos dice la Biblia, bajo parámetros absolutamente humanos. Lo vimos, ¿cierto? Recién hace un ratito. Caín edificó una ciudad. Vamos, en contra de Dios. No se extiendan. Los hijos de Set, lo más probable es que no hayan formado ciudades, sino que comenzaron a expandirse. Entonces, las dos genealogías ya van creciendo independiente. Si la tierra en ese tiempo sigue siendo grande, todo lo que es el Medio Oriente, hermanos, ¿ya? Y comenzaron a crecer. Y obviamente llegó un momento en que los descendientes de Set, como iban aumentando, iban expandiéndose en territorio, llegó un momento en que se toparon con ciudades hechas por los descendientes de Caín, que era el sistema de ellos, edificar ciudades. Vuelvo a decir, ¿ya? La idea de ciudades en este tiempo, ¿sí? La idea de esas ciudades era actos contra el mandamiento explícito de Dios de que llenaran la tierra. Y vuelvo a recordarles, por favor, las ideas de una ciudad, ¿ya? Recuerden ustedes, para que no esté repitiendo lo mismo que repetí hace un rato atrás. Entonces, efectivamente, llegó un momento en que los descendientes de Set sí se juntaron y encontraron ciudades donde estaban los hijos de Caín, los descendientes de Caín, y de entre ellos las mujeres, ¿ya? Ahora, hay otra cosa, fíjense, a medida que los caínitas estaban en ciudades, bueno, lo lamento, mis señas no las van a ver los hermanos que van a escuchar después el estudio ya oído, pero estoy haciendo la figurita, ¿no? Un puño hablando, ¿cierto?, de ciudades, ¿cierto? Todo ahí concéntrico alrededor de la ciudad. En cambio, mi mano abierta, ¿cierto?, como diferentes grupos expandiéndose geográficamente, que son los descendientes de Set, ¿ya? Y llega un momento en que uno de estos grupos, o varios de estos grupos, se tocaron con las ciudades, ¿sí?, con los grupos de los descendientes de Caín. Y por supuesto que ahí ocurrió, ¿cierto?, lo que estas personas se burlan, ¿no? Diciendo, ups, de repente se encontraron con que era Mónica. Claro, pues si recién los encontraron. Y ahí entraron ¿sí?, en contacto social los descendientes de Set con los descendientes de Caín. Y los descendientes de Set, ¿sí?, los varones, vieron que las mujeres, ¿sí?, en estas ciudades, en estos grupos, eran tremendamente atractivas, ¿ya? Pero ahora atractivas, ¿en qué sentido? Recuerden que ya la línea de Caín había sido infectada por el pecado desde su padre, que era Caín, pero que se había manifestado claramente en una desviación sexual. Espero que se recuerden de eso, ¿sí? Lamec fue el primer bígamo, 2 mujeres. Y ya con eso nos demuestra que la descendencia de Caín, ¿sí?, se desbandó, ¿cierto?, en lo que es la inmoralidad sexual. Y ahora, claro, los hijos de Set se encuentran con las hijas de Caín y ven que son hermosas, atractivas, pero también lo más probable, muy seductoras, ¿sí?, con costumbres absolutamente diferentes a las que tenían ellos en sus grupos tribales que iban creciendo.
¿Ya? Oiga, pero ¿no fue lo que pasó, ¿sí? Con los israelitas cuando llegaron a Canaán? ¿Sí? Claro, exactamente fue lo que pasó. Entonces, ese sarcasmo, la verdad es que no tiene ningún fundamento. Espero que haya quedado, yo lo veo tan clarito, espero que para ustedes también haya quedado clarito. No hay ningún problema en esto de que uno diga, ah, llegó un momento en que sí se encontraron y los hijos de Dios, que serían los descendientes de Seth, se encontraron con mujeres diferentes, con diferentes costumbres, diferentes actitudes, ya especialmente con sensualidad seguramente por delante, y obviamente comienzan a ceder a esta sensualidad. Hermano Marcelito, creo que levantó la mano, por favor. Sí, pastor, bueno, un aporte a lo que usted está hablando. Un Por ejemplo favor. lo tenemos en el caso de Lot. Lot, que era, ¿no es cierto?, nómade, criador de ganado, y después se fue acercando, y hasta que llegó ¿cuánto se llama? Sodoma. Entonces, ahí vemos cómo se dio un ejemplo de lo que usted está hablando. Eso. Perfecto, muchas gracias, hermano Marcelo. Sí, muy, muy bueno el punto, porque fíjense, justamente es la idea que vamos a seguir viendo en la escritura. Hay una línea, y lo que estoy exponiendo va de la mano de esa línea, ¿sí? Y lo vemos claramente en el ejemplo que ha dado nuestro hermano Marcelo, ¿ya? Recuerden, ¿qué le dijo Dios a Israel a través de Moisés? No se van, ¿sí?, a emparentar con los pueblos cananeos, porque ellos, ¿cierto?, los van a pervertir. Este tema de no mezcla, ¿sí?, es la idea que aquí se da para que nosotros entendamos que es la misma línea que sigue hacia adelante. Pero vamos a ver un poquito más detenidamente eso después, ¿ya? Bien, espero que vayamos bien paso a paso hasta ahora. Vuelvo a decir, hermano, yo sé que tal vez algunos de ustedes han visto videos, ¿ya? Y obviamente, tal vez el video o la lectura de algún libro o de algún comentario bíblico dentro de Biblias, ¿ya? Y se han encontrado con que hay argumentos en contra de esto, de que sean los hijos de Dios los descendientes de una línea de Seth, ¿ya? Una línea que buscaba a Dios, y las hijas de los hombres, la línea que desciende de Caín y que no eran gente que buscaba a Dios. Todo lo contrario, se independizaron de Dios, y usted sabe lo que trae a la sociedad, a una sociedad que se desvincula de Dios. ¿Sí? Lo primero que domina es la fuerza del más grande sobre el menor, ya el aprovechamiento, la tiranía, pero de la mano de eso va la inmoralidad sexual, siempre es así, hermanos, ¿ya? Pero antes de seguir con esto, yo quiero dar también a conocer las otras dos posiciones. Una de ellas, que la más famosa y que hoy en día tiene mucho, pero mucho peso, no porque tenga peso bíblico, sino porque tiene peso de algunos hombres sabios y algunos pastores y muchos videos que salen hoy en día, ¿ya? Es la que hijos de Dios se refiere a ángeles. Hijas de los hombres se refiere literalmente a las hijas de los hombres, ¿ya? Entonces, de ahí donde dicen, claro, se relacionaron, y fíjense, se relacionaron ángeles con mujeres, lo digo de otra manera, seres celestiales con seres humanos, ángeles con humanas, ¿ya? Y de ahí nacieron los gigantes. O sea, está la idea de que esta unión, ¿ya? Híbrida, ¿cierto? El producto híbrido de esta unión perversa, ¿ya? Fue la que produjo gigantes, pero no es así. El versículo 4 dice que ya habían gigantes en ese tiempo, ¿no? Se suma a esto que recordemos que con el diluvio, Noé es el único que queda vivo con sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y su propia esposa. Por lo tanto, usted y yo y toda la humanidad, después del diluvio, venimos de Noé y de sus hijos. Entonces, tenemos claramente que entender de que con Noé es eliminado todo ser vivo. Entonces, los únicos que quedaron fueron, vuelvo a decir, Noé, las esposas de sus hijos, con sus hijos y su esposa.
Si Noé tuvo más hijos, la Biblia no lo explica, pudo haber sido, ya, pero sí, sus hijos sí tuvieron más hijos y comenzó la humanidad de nuevo a multiplicarse. Por lo tanto, los gigantes que están en el tiempo del rey Saúl y el rey David, ¿de dónde vienen? Vienen de Noé, ¿sí? Vienen de Noé. ¿Por qué? Porque si dijéramos, no, es que, y aquí está el tema, con esta posición de que son ángeles, ¿ya? Uno tiene que empezar a ajustar demasiadas cosas. Es una posición que te va a llevar, hermano y hermana, lamentablemente a escarbar en lugares que al final de cuentas no te van a aportar para enfocarte en Dios. ¿Ya? Se abre, por ejemplo, la puerta, que teníamos que decir, es que se salvaron, ¿sí? Se salvaron los gigantes, ¿cierto? O los que eran producto de hombres, de ángeles y mujeres, ¿ya? Pero ahí ya tendríamos que estar reinterpretando Génesis y abriendo la posibilidad de que la Biblia entonces nos está hablando de que todos perecieron, ¿sí? Porque en el capítulo 6, ¿ya? Versículo 7 dice, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo. O sea, todo ser viviente moriría. Entonces, si existieron estos descendientes de ángeles y mujeres, entonces obviamente también tienen que haber muerto ahí. No hay ninguna parte en la Biblia ni que nos dé una pequeña posibilidad de decir es que hubieron sobrevivientes al diluvio. Ninguna, no hay ninguna. Entonces, la única forma natural de interpretar a los gigantes del tiempo de Saúl y de David era que eran también descendientes de Noé, por supuesto. Sí, eran producto de malformaciones genéticas, ¿ya? Por eso el tema de que habían algunos que tenían 6 dedos, ¿sí? Formación genética, no es otra cosa que eso, ¿ya? Ahora, si yo me adhiero a esta idea, vuelvo a decir, tengo que reinterpretar cosas que son claras en la escritura. Miren, solamente quiero tocar algunas, pero luego me quiero enfocar a la más importante, que es la idea, que es la línea que el Espíritu Santo nos está llevando, ¿cierto? Justamente a través de este pasaje. Antes de ir a eso, que es el grueso, pero sí tocar estos puntitos. Si yo acepto que son ángeles los que se relacionaron con mujeres, con humanas, y de ahí nacieron seres híbridos, que a eso se le llamaría, ¿no? Cuando se juntan dos cepas que son diferentes, ¿no? Se produce un híbrido, ¿ya? O sea, seres raros. No serían completamente humanos, serían mitad humanos, mitad seres celestiales, ¿ya? Ahora, el problema es que lamentablemente cuando nosotros aceptamos esta idea, es creer que los ángeles, ¿cierto? Para poder tener descendencia con estas mujeres, tendrían que haber tenido semen. Porque una mujer solamente puede dar a luz, ¿cierto? A un ser que es producto de una relación sexual, y de hecho es la idea aquí, cuando se habla de que tomaron para ser mujeres, la idea es relación sexual. Entonces significa que estos seres tienen que haber tenido semen. Segundo, para poder tener un coito, estoy hablando con gente adulta, ¿no? Para poder tener un coito, tienen que haber tenido un pene, ¿sí? Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que estos seres celestiales tienen que haber tomado forma humana. Y el punto es, ¿los ángeles tienen ese poder? ¿Tienen el poder de crear? Yo creo que no. Creo que la Biblia es clara y enfática en decirnos que solo hay un ser que tiene el poder de crear, y es Dios. Entonces, si yo creo esto, me refiero a creer que solo Dios es todopoderoso y tiene el poder de crear, entonces, si yo creo eso, tendría que estar modificando eso para dar la cabida a que los ángeles sí tuvieron el poder de tomar cuerpos humanos, de crearse cuerpos humanos. ¿Por qué crearse cuerpos humanos? Porque también uno escucha que dicen, no, es que los ángeles poseyeron cuerpos humanos, a hombres, ¿ya? Como los demonios hoy día poseen a un ser humano,
Pero entonces, ¿sí? La descendencia, los hijos, no serían mitad seres celestiales, mitad humanos. ¿Por qué? Porque serían descendientes de otro humano. La diferencia es que están poseídos por espíritus, ¿ya? Pero la relación sexual se basaría corporalmente como cualquier hombre con una mujer. Y el semen no sería de ángeles, sería de humanos. Por lo tanto, ¿qué tendrían las mujeres? Humanos. Punto. ¿Se dan cuenta? A todo esto hay que llegar si yo me sumo a esta posición. ¿Ya? Aparte de esto, se suma también la idea de que para poder confirmar esto, yo necesito entender de que tengo que asirme de la Biblia. Y aquí es donde salen los que apoyan esta postura, que son ángeles. Ah, es que Judas habla de esto. Ahora, el tema de Judas es que Judas, para hablar de esto, aparentemente, cita un libro que no está en la Biblia. Y ese libro es el libro de Enoc. Otro libro que hoy día se ha hecho famosísimo. Yo creo que el 90% de la gente que habla del libro de Enoch jamás lo han leído, pero se han visto toda esta cantidad de videos que hablan sobre el libro de Enoch. ¿Ya? Es lo mismo cuando hay gente que habla de la Biblia y jamás la ha leído, ¿no? Lo mismo. Ahí está el libro de Enoch. No estuvo en el canon, en el grupo de, ¿cierto? Que fue reconocido por los judíos, los israelitas, ¿ya? Como parte de la ley, ¿cierto? Lo que ellos le llamaban la ley, los profetas, ¿ya? Y los escritos, ¿ya? O la ley y los profetas, como también se usa en los evangelios, ¿ya? No estaba incluido, nunca estuvo incluido, ¿ya? Nunca estuvo incluido en una Biblia, hermanos. Hoy día no está incluido el libro de Enoch ni en Biblias evangélicas ni en Biblias católicas. Solamente hay una Biblia que tiene incluido el libro de Enoch. Y se lo voy a decir yo, para que entienda cuando vea un videito por ahí. Y es una Biblia que tiene la iglesia etíope. Es la única Biblia. Pero lamentablemente, cuando uno escudilla un poquito en el tema de la Biblia, de la iglesia etíope, hermanos, wow. De hecho, ellos creen que ellos tienen guardada el arca del pacto. ¿Ya? Y ustedes entenderán que de aquí se agarran toda la cantidad de hermanos hoy en día, ¿sí? Que dejaron de estudiar la Biblia y comenzaron a escarbar en estos temas de dónde está el arca y que el nuevo templo y que de alguna forma tiene que salir. Uy, hermanos. Y comienzan a hacer toda una estructura doctrinal que al final lo único que logran es desviarnos del gran propósito de la Biblia. ¿Ya? Vuelvo a decir, no hay ninguna Biblia, ni evangélica, ni católica, que ingrese el libro de Enoch. Voy a Judas, hermanos, para que veamos qué es lo que dice. ¿Ya? Judas en el Nuevo Testamento. Ya voy a leer versículo 4 adelante. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Miren cómo parte Judas. Lo que desde antes a lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero recordarles, ya que una vez lo que han sabido, una vez más les quiero recordar, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿de qué pueblo está hablando? Del pueblo de Israel. Después destruyó a los que no creyeron, ¿ya? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿ya? Fíjense, lo único que está hablando de los ángeles, que no guardaron su dignidad, su puesto de dignidad. Se rebelaron en contra de Dios. Esa es la idea, ¿sí? Que es la misma idea del versículo anterior, del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se rebeló en contra de Dios. Y el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, cuidado, que la misma manera que aquellos, ¿sí? Algunos dicen, que se refiere a los ángeles, ¿ya? Pero la idea es el pueblo,
Entonces, de la misma forma que aquellos, sea el pueblo, sea los ángeles, la idea de Judas, hermanos, es mostrar rebelión en contra de Dios, ¿ya? Y por eso sufre el castigo. Judas da 3 ejemplos. El pueblo de Israel, ¿sí? Los ángeles que no guardaron su dignidad y Sodoma y Gomorra, ¿ya? 3 juicios tremendos de parte de Dios. Ahora, aquí está donde la gente empieza a relacionar. Dicen, aquí no se menciona el castigo del diluvio. Por eso, asocian ángeles con el tiempo del diluvio y lo asocian con Génesis 6. Pero la verdad es que Judas no está diciendo eso. Y usted y yo ya sabemos que cuando la Biblia no dice algo específicamente, claramente, explícitamente, entonces yo tengo que ser cuidadoso cuando saco deducciones. Hay que ser muy cuidadoso, ¿ya? Pero ¿de dónde sale ahora Enoc? Hasta aquí no hablaba Enoc, pero seguimos. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense, estos soñadores, uno, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuál es el caso de mancillar la carne? Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el caso de rechazar la autoridad? Está el caso de los ángeles, ¿ya? Y el caso de la blasfemia de las potestades superiores, ¿sí? También pueden ser los ángeles, pueden ser también el pueblo que se rebeló en contra del ángel del pacto, las potestades superiores. La idea, hermanos, es que aquí vamos viendo que la idea siempre es el rebelarse en contra de Dios, el hacer lo que deshonra a Dios. Esa es la idea de Judas. Pero Judas está usando un recurso, lo vamos a seguir viendo. Sigamos. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahí está, ¿cierto? Ese famoso versículo, la frase que la ocupamos mucho, muchos cristianos lo ocupan y no tienen ni idea de dónde sale. Bueno, aquí está, en Judas, ¿ya? El Señor te reprenda, le dijo el arcángel, ¿cierto? Miguel a Satanás, ¿ya? Ahora, fíjense, versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjense, aquí vuelve a usar ejemplos. Los primeros 3 ejemplos, para su argumento, es el pueblo de Israel, los ángeles que se rebelaron, Sodoma y Gomorra. Y ahora, 3 ejemplos más. Caín, Balaam, ¿cierto? Y Coré. No sé si vamos entendiendo la idea, ¿no? ¿Sí? Los hijos, ya, los Coré. Estas son manchas en bolsa. ¿Y aquí, por qué, hermanos? Porque aquí está hablando de los falsos maestros, ¿sí? Está hablando de los falsos creyentes que pervierten la doctrina del Señor, la fe del Señor, ¿ya? Por eso en el versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hallado contra él. ¿Se dan cuenta? Aquí nombra, ¿qué libro? El de Enoc. Ahora, aquí dice que solamente nombra Enoc, pero cuando las personas tienen acceso al libro de Enoc, se dan cuenta que esto lo dijo y sale en el libro de Enoc, ¿ya? El tema es, Judas, ¿sí? Toma y cita el libro de Enoc, ¿significa que Judas creía que el libro de Enoc era inspirado? No, en ninguna parte lo dice. Lo que hace Judas es sencillamente citar algo que la gente en ese tiempo le era conocido. Las historias del libro de Judas eran conocidas. No significa que el libro fuera inspirado. Vuelvo a decir, no estaba dentro de los libros ya que los judíos creían que eran inspirados. Ahora, el apóstol Pablo cita a escritores no cristianos. ¿Sí? Solamente un ejemplo, ¿no? Tito, creo que. Vamos ahí, Tito. Capítulo 1, ¿no? 12.
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa es una cita ya de un escritor griego, de un profeta de los cretenses en general, no de un profeta, entre comillas, cristiano, ¿ya? Y Pablo cita eso. ¿Significa entonces que vamos a tener que buscar a este escritor y creerlo inspirado también? No. Pablo usa el mismo recurso de Judas. Sabe que para la gente era muy conocido, eran los dichos conocidos. ¿Qué hace Pablo y Judas? Citan esos dichos para fortalecer la idea, ¿sí?, que ellos estaban compartiendo, inspirados por el Espíritu Santo, a la gente que les estaba escuchando o que les estaba leyendo. Entonces, la cita de Judas sobre Enoc no significa que Judas esté diciendo, o que el Espíritu Santo no esté diciendo, que el libro de Enoc debemos leerlo, ya, porque también es palabra inspirada. No, no está diciendo eso, hermano, para nada, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero confirmar que Judas sí estaba hablando de la unión entre ángeles y humanas, porque eso es lo que cuenta el libro de Judas, ¿sí? Perdón, el libro de Enoc, el libro de Enoc. Entonces, tengo un problema, porque ahí yo estoy basando la interpretación de Génesis 6, no en la escritura directamente, porque no es explícito lo que Judas está diciendo. ¿Es claro? ¿En qué sentido? En el sentido de que Judas está usando recursos para mostrar lo terrible que es rebelarse en contra del Señor, lo que es apartarse de la fe. Un libro cortito, pero tremendamente medular. Ese es el punto de Judas. Advertencia a rebelarse en contra de Dios, a que permanezcamos en la fe. De hecho, dice, luchemos, ¿cierto? Contendamos ardientemente por la fe que una vez se nos ha dado. Versículo 3 creo que es de Judas, ¿ya? Entonces, necesito ahora, para confirmar que son ángeles, un libro que no está en la Biblia, Enoc. Y aquí hay un problema, porque si entonces cito el libro de Enoc para confirmar que son ángeles, hermanos, aquí, y yo no sé si ustedes, espero que lo entiendan, aquí se nos abre una puerta pero gigante, donde entra cualquiera con cualquier libro, con cualquier pensamiento. Le abrimos la puerta a la revelación de Dios y ya no es solamente la Biblia que tenemos, sino que ahora cualquiera puede decirme, no, porque esto sale en este libro y porque sale en este otro libro. Ah, es que está una cita de un libro apócrifo. Ah, démosle ese libro apócrifo también. Entonces, vamos a terminar destruyendo todo el enfoque de la Biblia. Y usted sabe que si destruimos la Biblia, hermanos, no hay cristianismo sin Biblia. El cristianismo real solo existe por medio de la Escritura, ¿sí? No existe por los dones de profecía. Por eso es terrible cuando un cristiano dice, no, yo no creo mucho en la Biblia porque la Biblia está cambiada, la Biblia la han tergiversado, ¿ya? Y resulta que el que está diciendo eso se cree profeta. ¿Quién norma un profeta? ¿Cómo yo sé que un profeta me está hablando palabra de Dios o no? Por medio de la Escritura. Como decimos los evangélicos, la profeta mayor, ¿sí? Pero si nos sacan la Biblia, hermano, no tenemos ningún fundamento, ninguno. ¿De a dónde yo sé? ¿De a dónde yo creo que Jesús murió y resucitó? De la palabra de Dios, de lo que me predicaron otros, pero que yo lo confirmé por medio de la Escritura. Y Pablo dice que si yo no creo, si Jesús no resucitó, yo entonces soy digno de una absoluta compasión, ¿cierto?, misericordiosa, que la gente diga, pobre tipo este. Pero yo sé que Jesús resucitó. ¿Y cómo lo sé? Porque la Escritura me lo enseña. Entonces, si yo acepto que son los ángeles, ¿ya? Tengo que afirmarme en el libro de Enoc. Pero el libro de Enoc no es inspirado. Entonces tendría que estar sacando, para apoyar mi hipótesis, en un libro que no es inspirado. Bajo la excusa, que espero haya quedado claro, ¿cierto?, de que, es que Judas lo cita. No, no, no. Judas cita algo en su contexto, ¿ya? En su contexto claro. Ahora, si yo quiero escarbar más y deducir cosas que no son claras en el libro de Judas, ese otro problema. Y ese es el problema que tiene cuando las personas creen que son ángeles. El libro de Génesis, lo vamos a ver ahora, tiene otro fin. Así como Judas tiene un fin, el libro de Génesis, capítulo 6, tiene un fin clarísimo y que es con
contextual, amados. Está dentro del contexto. El contexto de toda la Biblia, ya esta línea que estamos diciendo que sigue el libro, ¿cierto?, de Génesis. Bien, entonces son los problemas que tiene el aceptar la posición de que son ángeles. Miren, y yo no estoy tocando lo de Mateo 22. ¿Qué dice Mateo 22? Jesús lo enseñó, ¿no? Que los ángeles no se dan en casamiento. No voy a tocar ese versículo. ¿Saben por qué? Porque las personas que apoyan la idea de que son ángeles dicen, ahí no dice Jesús que no puedan tener relaciones sexuales. Dice que no se casan. ¡Oh, de veras! ¿De veras que dice eso? No se casan, pero sí pueden tener relaciones sexuales. ¿Dónde está diciendo Jesús que sí pueden tener? No, no lo está diciendo explícitamente, pero sí lo está diciendo implícitamente. Hermanos, ni implícitamente. Si el contexto de Jesús es mostrar claramente la diferencia entre ángeles y seres humanos. ¿Sí? Es que ahí, fíjense, ahí está hablando de los ángeles santos, no de los ángeles que cayeron, que se metieron con mujeres. ¿De dónde? ¿De dónde sacamos todo eso? Son deducciones tan humanas, todo por querer fortalecer una posición teológica propia. ¿Ya? Y vuelvo a decir, no me voy a apoyar en ese versículo. ¿Por qué? Aunque creo firmemente, hermanos, que no tiene nada que ver que nos diga, ¿cierto?, que los ángeles sí pueden tener relaciones sexuales. Como dijimos, es imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia sí es clara en decirnos la esencia de la naturaleza angelical o de los seres celestiales. ¿Cuál es esa esencia? Espíritus. Son espíritus. Y espíritu, según Jesús, un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿no? Por lo tanto, no puede haber un contacto sexual, carnal, ¿ya? Corporal entre un espíritu y ¿cierto? Y un humano, que es cuerpo, que es corporal, ¿ya? Y si yo creyera que son ángeles, entonces los de Génesis 6, vuelvo, y perdonen la repetición, la insistencia, pero necesito que esto quede muy claro. Tengo que empezar a deducir un sinfín de cosas. Dentro de ellas, de que los ángeles tienen poder creador para poder crearse un cuerpo ellos, porque no podrían estar, ¿cierto?, usando un cuerpo humano, porque si no, ya no serían ellos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea, mis queridos hermanos? Todas estas aristas, ¿ya?, son importantes que usted las tenga en cuenta cuando se trata de llegar a la conclusión de quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, hijos de Dios, es verdad, lo primero que le van a decir a usted, hijos de Dios, ¿dónde sale el término hijos de Dios? Inmediatamente se viene a la mente Job. Los hijos de Dios ¿se acuerdan? ¿Sí? Los hijos de Dios fueron, ¿cierto?, al concilio con Jehová, y entre ellos también iba Satanás. Hijos de Dios. En la Biblia solo se refiere como hijos de Dios a los ángeles. Y eso no es verdad. A Israel se le llama hijo de Dios y hay un sinfín de otras partes. Si usted está interesado, yo le puedo mandar un estudio un poquito más específico sobre eso, ¿ya? Ahí te me pone en el WhatsApp si lo deseamos. El tema es que el término hijos de Dios contextualmente es, de todas maneras, preferible aplicarlo a la descendencia de Caín y el término hijas de los hombres a la descendencia, perdón, de Set, los hijos de Dios, y las hijas de los hombres, descendientes de Caín, porque es la idea que hemos venido viendo desde Génesis 4, Génesis 5, dos linajes, ¿sí? Dos linajes, humanos los dos. ¿Por qué? Porque en el contexto de Génesis 6, ¿de quién es la maldad? De los hombres. Es reiterativo, humanos, la humanidad, el hombre, la maldad del hombre. Lo vamos a ver en los versículos. Versículo 3, lo leímos, lo volvemos a leer. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. El enfoque de todo lo que va a ocurrir es el hombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los
hombres. Hermano, el contexto es clarísimo. Es la maldad de los hombres. Y aquí está el tema. Si yo meto ángeles en esta historia, entonces la maldad no sería exclusiva de los hombres. Y yo creo en un Dios muy inteligente, que sabe lo que escribe, y tendríamos un tremendo problema. Porque cualquier persona podría decir, pero Señor, pues si permitiste que vinieran los ángeles, esas mujeres no iban a poder oponerse a que esos ángeles las violaran, o las tuvieran, o que se casaran, como llegan a creer algunos, que llegaron a cohabitar con ellas, tuvieron casa, vivieron hasta una vida terrenal los ángeles acá. Se enamoraron. Entonces, el problema aquí es, ¿qué ocurre, mis queridos hermanos, cuando yo descontextualizo esto y permito que ángeles, que otra raza, no la raza humana, se meta aquí en medio? Entonces la culpa no la tienen los hombres. Tienen más o menos, ya pongámosle el 90% de culpa. No, no, no. El contexto es clarísimo. Dios la tiene contra el hombre. Su problema es el hombre. Nada que ver los ángeles aquí. Mi hermano Daniel Naveas levantó su manito, por favor. Bueno, hermano, los saludo con la paz de Dios. Amén, hermano. Pastor, mire, los griegos, para poder afirmar la divinidad de los dioses, decían que los dioses se unían con los seres humanos. Sí. Entonces ellos afirmaban eso. Muchas gracias, querido hermano. Sí, justamente al aceptar esta posición de que son ángeles, entramos también en ciertos problemas. Uno de aquellos es justamente eso. El problema está en que dentro de las creencias religiosas de otras religiones, especialmente del politeísmo, habían creencias justamente como la que acaba de decir mi hermano Dani. Entonces, tendríamos que estar apoyando, ¿cierto?, la existencia de los Hércules, un semidios, porque viene justamente de una perversión del ser humano, de que al alejarse de la verdad de Dios, ha comenzado a inventar sus propias religiones con sus propios fundamentos, y dentro de ellos está esa capacidad de que los dioses o los seres sobrenaturales tienen la capacidad de tener relaciones sexuales con las humanas. Hermano, y de aquí es donde sale hasta historia para el cine, hermano. Si tiempo atrás salió una película famosa donde trabajaba este famoso actor Nicolas Cage, ¿ya? Que especialmente a las damas les gustó tanto porque tan romántica. ¿Y de qué trata? De que Nicolas Cage hace el papel de un ángel que baja y se enamora de la actriz, la Meg Ryan, ¿ya? ¡Uy, qué bonita la película, tan bonita! Y el Nicolas Cage tan bonito, realmente parecía ángel. No estoy diciendo que a mí me guste Nicolas Cage, hermano, ¿ya? Estoy diciendo lo que las mujeres decían, ¿no? Los comentarios, ¿no? Qué romántico, qué bonito, ¿ya? Pero también, hermanos, esto va de la mano de la creencia espiritista. Hay creencias espiritistas terriblemente oscuras, ya no esta magia sencilla de adivinación, no. Está, por ejemplo, la creencia de que hay entes espirituales que pueden violar mujeres. De hecho, en la filmografía humana, dentro de las películas también hay. ¿Ya? Yo era muy joven, era adolescente cuando salió la película El Ente, ¿ya? Y El Ente trataba, ¿ya? Era una película de terror y la película hablaba justamente de eso. Se basaba en la creencia de que hay entes espirituales que pueden dejar embarazadas a las mujeres, ¿ya? O sea, hermanos, por más que las personas que tienen esta posición de que son ángeles quieran decir, no, pero es que esto es muy diferente, pero hermanos, va todo, si uno es sincero, se mezcla, es como la idea de un ser, cierto, celestial relacionándose con un ser terrenal, corporal, y es la misma idea, ¿ya? De cómo también la idea de que el diablo tiene un hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo una cópula sexual con una mujer y tuvo a su propio hijo, y todo esto, ¿de dónde viene? ¿Viene de la idea de la Biblia? Por favor, yo creo que no. Yo creo que la idea de la Biblia no es esa. Y todo lo contrario nos hace tomar, imagínense,
wow, casi una hora sobre el tema. Y no estoy diciendo que está de mal, de más hacerlo. Lo estoy haciendo, hermano, muy gratamente, no solo porque me lo pidió mi hermana Miriam, sino porque ya estaba en mi corazón ocupar esta hora, porque sé, en este tema, porque sé que es un tema que está ahí, pues, hermano, ¿sí? Entonces, como estamos viendo que la idea de la palabra de Dios es centrarnos en Dios, miren cómo este tema nos desvía de ese punto. Vuelvo a decir, tenemos que tocarlo porque es necesario, porque lamentablemente hoy día, como hijos de Dios, somos bombardeados por esto. Pero lo tocamos justamente para sujetar todo a la palabra del Señor, ¿sí? A la palabra del Señor. Fíjense cuál es el idioma, volviendo a hablar, ¿cierto? Continuando con este contexto de que es la maldad del hombre, versículo 5, ¿no? Dice el énfasis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, ¿sí? Era mucha. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren, la NBI dice, siempre hacía el mal. La Biblia de Jerusalén dice, puro mal de continuo. La Reina Valera contemporánea, siempre lo es de hacer el mal. La Biblia de las Américas, solo siempre el mal. La Dios habla hoy, siempre pensando hacer lo malo. La nueva Biblia española, actitud siempre perversa. ¿Se dan cuenta? Es la idea. La maldad del hombre, de la raza humana, llegó a una perversidad absoluta. Hermanos, ya no tenía vuelta. Ese es el nivel de la maldad de la humanidad. ¿Pero es la maldad de quién? De la humanidad. Y no le podemos echar la culpa a los ángeles, no le podemos echar la culpa ni aún a los ángeles caídos. No, es la culpa de la humanidad. De hecho, ¿qué dice el versículo 6? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué le hizo doler el corazón? El hombre, aquí no habla de ángeles, habla de hombres, de humanos, ¿sí? De humanos. Ahora, la pregunta, ¿cómo se llegó a este punto de maldad tal? Entonces, los que tienen la posición de que son ángeles, es diciendo, ahí está. ¿Qué llevó a la humanidad a este punto de maldad tremenda? La unión antinatural de seres espirituales, de seres celestiales con humanos. No, eso le bajaría, le restaría potencia a la idea de que los seres humanos llegaron por sí mismos a este estado. Y es justamente, miren qué interesante, es justamente este nivel de no retorno de maldad de la humanidad, ¿cierto? Es producto de que lo más contextual es que se unieron una descendencia que buscaba a Dios con una descendencia, ¿sí?, rebelde a Dios. ¿Qué pasa cuando ocurre la mezcla? Como decía al principio, hermano, ¿qué pasa si se junta algo bueno con algo malo? ¿Se vuelve bueno o se vuelve malo? Se vuelve malo. Sí. Lamentablemente en la realidad humana la maldad predomina sobre lo malo, sobre lo bueno. ¿Entienden, hermanos? Sí. Y aquí volvemos a citar las ideas, ¿ya? Las ideas claras de la Escritura, ¿ya? Cómo Dios va a seguir enfrentando el problema de la mezcla entre gente que le honra y gente que no le honra. Por eso, lo más contextual, apegado a la idea que el Señor nos quiere mostrar, es que el ser humano llegó a ser malvado porque ya no hubo diferencia entre una generación, ¿cierto?, que buscaba a Dios y una generación que no buscaba a Dios. Se mezclaron los hijos descendientes de una raza, ¿cierto?, de una ascendencia ya, entre comillas, buscadora de Dios, ahora caen ante la hermosura de mujeres, ¿sí?, que no buscaban a Dios, que no buscaban a Dios. Todo lo contrario, que descendían ya de un linaje absolutamente corrupto. Miren la idea, miren la idea.
la idea del cuidado de Dios con su pueblo al prohibir enfáticamente ciertas uniones matrimoniales. Nuestro hermano Marcelo tocó el tema de Lot, ¿cierto? Pero eso ya existía, ¿cierto? Génesis 24, por ejemplo. ¿Se recuerdan? Abraham decide casar a Isaac y manda a su siervo a buscar gente de su parentela. Rebeca era pariente, no cercana, pero era pariente, no directa, pero sí pariente cercana, ya, de Isaac. Vuelvo a decir lo que yo dije al principio, ¿no? La orden explícita con respecto a los cananeos. Hermanos, ¿no fue corrupción lo que produjo su desobediencia de los israelitas? Dios les dijo, elimínenlos. No se junten con ellos. ¿Qué hicieron ellos? No los eliminaron, se mezclaron con ellos y terminaron desviándose. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La mezcla. Esa es la idea que está en Génesis. La mezcla termina produciendo una generación en extrema malvada, degenerada. Eso es lo que le pasaba a los israelitas, ¿ya? A los israelitas. ¿Se acuerdan cuando los israelitas también estaban ahí, cerca de la tierra prometida, ¿no? Y se escapan algunos y se van y se relacionan, ¿ya? De una forma sexual degenerada con algunas mujeres cananeas, ¿ya? Y luego tiene que venir el juicio de Dios sobre ellos, por lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre fue la idea lo mismo. Salomón, ¿qué corrompió a Salomón? ¿Sí? Vamos a decir, lo corrompieron las mujeres. Las mujeres siempre corrompen todo. No, hermana querida, yo sé que usted sabe que escrituralmente en el hermano Pablo creemos eso, ¿no? Sino que el tema fue la mezcla. No fueron las mujeres directamente las que pervirtieron a Salomón. Fue la decisión de Salomón de mezclarse con mujeres paganas. Y usted y yo conocemos la historia de Salomón, ¿no? ¿Cuál es la historia? La parte, ¿le contamos a los niños nosotros en la escuela bíblica toda la historia de Salomón? No, sería terrible contársela. Solamente le contamos la parte bonita, ¿ya? Solamente la parte bonita, ¿ya? Pero usted y yo sabemos cómo terminó Salomón. ¿Por qué? Por la mezcla, ¿sí? Sí. Ahora, no es la misma idea de esa famosa demanda del apóstol Pablo, no se unan en yugo desigual, que nosotros lo aplicamos siempre al matrimonio, pero el contexto no es solo el matrimonio, es todo tipo de relación interpersonal profunda, ya, sistemática y con fundamento, es la que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Por eso un hijo de Dios no puede decir, no, mi mejor amigo no es cristiano, porque eso ya está hablando de algo muy, muy complicado. ¿Ya? No significa que rompamos relaciones con los no cristianos, no significa eso. Ya, yo puedo salir con algún compañero, hablar con él, visitarlo de casa, pero la amistad profunda, jamás voy a caer, ¿cierto?, encajado en la sociedad de alguien, ¿cierto?, o en la realidad de alguien que no ama a Dios. ¿Ya? Entonces, todo gira en la Escritura en la idea de una casta, un linaje, pía, como le llaman algunos, piadosa, que buscaba a Dios, ¿ya? Unida a una casta impía o no piadosa, que no buscaba a Dios, que era rebelde a Dios, y se produce esta unión, y aquí está, voilà. Eso tiene completamente sentido. Es por eso que Dios está herido en su corazón. Es por eso que Dios decide eliminar a toda la raza humana, porque fue la raza humana la que terminó cediendo al mal en todos sus sentidos. Mis queridos hermanos, ya la maldad extrema del ser humano fue producto de esto, y no de la unión entre ángeles y mujeres humanas. ¿Ya? No, el énfasis está en los seres humanos. ¿Ya? Entonces, las grandes razones para que tenemos que ver aquí, o sea, que pueden ser usadas como razón, entonces sería, resumiendo, el énfasis claro de las dos genealogías. Esa es la idea que ya trae, ¿cierto? La idea de la revelación del Señor desde Génesis 4 adelante. Dos genealogías, una que comenzó a invocar el nombre del Señor y una que siguió revelándose en contra de Dios en todo sentido. ¿Ya? Polos opuestos, dos genealogías absolutamente en lados extremos, ¿ya? Diferentes y opuestos.
Eso es lo primero, las dos genealogías. Y segundo, el énfasis claro en la maldad del hombre, que el hombre es el responsable. ¿Ya? Vuelvo a decir, ya, podríamos echarle la culpa a los ángeles si los ángeles vinieron a involucrarse aquí, pero aquí no hay ninguna mención, ni un castigo a los ángeles, ninguna de esas cosas. No, todo el énfasis es en el ser humano, en el ser humano. Y para yo fortalecer la otra idea, es sencillamente tengo que empezar a usar libros que no están dentro de la escritura, ya, ideas que van más en contra de lo claro en la escritura, y se complica mucho, ¿ya? Cortito, la tercera opción, ya, que es la opción que tienen muchos rabinos, ya, que aquí se refería, los hijos de Dios se referían a los poderosos, ya, hombres poderosos que se aprovecharon de las hijas de las castas bajas, ¿ya? Y comenzaron a casarse con una, con otra, la poligamia, se casaban con uno, se divorciaban, y bueno, es muy parecido a lo que hoy día viven muchos, ¿no? Los ricos, ¿ya? Pero esa es una opción que también fácilmente puede ir de la mano de la posición que yo he expresado, ¿cierto? Que es la primera, la de los dos linajes, ya claramente, porque involucra solo a seres humanos. El problema está cuando involucramos a otra raza, ¿cierto? Que le quitaría peso a la maldad propia, ¿sí? Propia y absolutamente responsable de los seres humanos. Entonces, para continuar con la idea, Dios es el foco, hermanos, de nuestro estudio de la Biblia. Y aquí estamos viendo no solo la maldad del hombre, sino cómo la maldad del hombre afectó tan profundamente a nuestro Dios. ¿Sí? Y Dios reacciona con un juicio terrible. Un juicio terrible. Ya, terrible. Pero vamos, sigamos con la idea, ¿cierto?, de esto de que el ser humano se pervirtió completamente. Pero aquí es clara la excepción, no es la excepción. Y miren cómo se le cataloga a Noé aquí, ¿no? El capítulo 6, versículo 8. Qué lindo, hermanos. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Qué lindo es que primero se hable de la gracia, ¿no? La gracia. Ahí está clarito este término hermoso de la Escritura sobre lo que es la gracia de Dios, ¿sí? Noé contaba con el favor del Señor, dicen las versiones más modernas, ¿no? El Señor miraba a Noé con buenos ojos. La idea es el favor de Dios a favor, valga la redundancia, el favor de Dios a favor de Noé, ¿sí? Mi hermano Marcelo o mi hermana Sandrita, uno de los dos, por favor. Sí, pastor, cuando habla de perfecto en sus generaciones, se refiere a que viene del linaje de Seth, ¿no es cierto? Y que eran varones temerosos de Dios. ¿A eso se refiere cuando son perfectos en sus generaciones? Sí, sin lugar a dudas. También nos apoya en eso de que en esas generaciones él fue uno de los hombres, como diríamos en nuestra jerga evangélica, fue uno de los más consagrados. Pero también habla de que en su generación él también era, de hecho, era el único, ¿no? Noten bien, si nosotros vamos a Hebreos de nuevo, porque es imposible no ir de la mano Génesis con Hebreos, ¿no? En Hebreos también, después de mencionar a Enoc, claramente menciona a Noé, ¿ya? Y en Hebreos 11 dice, el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé, ¿ya? Era un hombre que tenía su enfoque en Dios. Recuerden que esa es la idea de la fe, en la que hemos estado aprendiendo, ¿no? No solo fe en creer que voy a recibir algo que Dios me prometió o que le estoy pidiendo a Dios. La fe es mucho más que eso. Ya la fe bíblica tiene que ver ya con poner mi confianza de vida totalmente en Dios. Ya,
Esa es la idea de fe, una confianza absoluta, confianza vital, por llamarla así de alguna manera. Esa confianza, toda mi vida la deposito en tus manos. Esa es la idea de fe, es la idea de fe que tuvo Abel, la idea de fe que tuvo Enoc y la idea de la fe que tuvo ahora Noé, ¿ya? Pero parte hablando, dice, el favor de Dios estuvo dispuesto para Noé. Y nuevamente tenemos aquí la combinación entre gracia y fe, ¿sí? La gracia de Dios se manifiesta en aquellos que tienen fe en Él. ¿Saben, hermanos? El Señor mira a un hombre, mira a una mujer que han depositado todo lo que son en Él, en sus manos, ¿sí? Que eso es lo que significa fe. Y Dios ama a esas personas. No personas que son perfectas ya, sino que creen que dependen absolutamente de Dios y saben que no son perfectos, pero saben que dependiendo continuamente de Él, apegados continuamente a Él, ¿sí? Saben que van a ir venciendo aquellas cosas que les son obstáculos, que lo alejan de Dios, con las cuales ofenden a Dios. ¿Ya? Esa fue la idea de Enoc. Y esa es también la historia de Noé. Porque aquí también se dice que Enoc caminó con Dios, igual que Enoc. ¿Sí? Pero la idea es que Enoc caminó hasta tal punto con Dios que Dios decidió llevárselo. Ya lo vimos, ¿no? La gracia de Dios sobre Enoc, no porque Enoc lo mereciera, ¿ya? Su dependencia de Dios, que lo llevó a vivir una vida pegada a Dios, ¿ya? Y como dice Hebreos, por la fe, esa confianza total puesta en Dios. Y Dios se lo lleva. En el caso de Noé, no había, ¿cierto? Tal vez llegado al punto de Enoc, pero por otro lado, Dios también tiene que tratar con Noé, porque Dios va a usar a Noé para este proceso del castigo divino sobre la terrible y malvada humanidad, ¿cierto? Maldad que tenía sin retorno ya, que estaba existiendo en ese tiempo, ¿ya? Ahora, es lindo, hermanos, es lindo leer esto de Noé. Uno, la gracia de Dios. Usted y yo somos productos de la gracia de Dios. Dios nos ve con gracia, pero saben que hay algo tremendo, que sin lugar a duda, Dios siempre ve con gracia al ser humano, ya, no basándose en sus méritos, eso lo tenemos claro. Pero la diferencia entre Noé y usted y yo es que aún no venía Jesucristo, ¿sí? No venía Jesucristo. Y la fe de Noé fue puesta en Dios directamente, porque todavía no estaba este mediador, pero Dios, como conoce el corazón, recibía como una ofrenda grata esa fe. Pero usted y yo ahora estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, la gracia de Dios ya vino no una vez, sino que viene como oleaje, ¿no? Gracia sobre gracia en Jesucristo, ¿ya? Y eso es maravilloso cuando entendemos, ¿ya?, que somos alcanzados por la gracia de Dios, al punto que es la gracia de Dios la que nos provee todo lo que necesitamos, ¿ya? Todo lo que necesitamos es provisto por la gracia de Dios, ¿ya? En Juan 1 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿ya? Y el versículo 16, porque de su plenitud de Jesucristo tomamos todos gracia sobre gracia, ¿sí? En Jesucristo tenemos acceso a una gracia plena, total. Pero la base con Noé es que Dios opera de la misma manera como opera con nosotros. Por gracia, por su gracia, ¿ya? Y también gozándose y alegrándose, complaciéndose en la fe que nosotros ponemos sobre él. Un ser que no se ve, un ser que no se puede percibir con los sentidos físicos, excepto que él adopte una posición en que se puede experimentar, pero no es lo general, ¿ya? Son excepciones de Dios, apariciones de Dios, pero que de forma general, ya como regla,
no lo vemos, no lo percibimos con nuestros sentidos físicos, el tener fe en Él es algo que lo honra. Pero recordemos que eso lo honra, no es que lo necesite. Sí, siempre tenemos que estar recordando esto, hermano. ¿Quién es Dios? ¿Cómo hemos ido aprendiendo de Dios? No es que Dios lo necesite. Dios no se alimenta de mi fe. Dios se agrada de mi fe. Dios se agrada en mi fe. Por eso dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El gran objetivo de la fe es agradar a Dios. Y Noé fue uno de estos personajes que lo honraron. Hermanos, hoy en día en que la fe es golpeada de diferentes maneras, ¿sí? En situaciones personales que estamos viviendo, en situaciones sociales que estamos viviendo, en situaciones familiares que podamos estar viviendo, nuestra fe tiene que ser fortalecida en el Señor. Y recordemos que la gracia de Dios provee todo lo que necesitamos para que nuestra fe sea fortalecida. Y creo, hermano, y confío en el Señor, de que nuestro estudio de los días lunes sea uno de esas instancias de Dios para nosotros. Bien, mis queridos hermanos. Recuerden, si usted lee, ¿cierto?, el versículo 11 para adelante, hasta el último versículo que leímos, hasta el 14, vuelve a hablar de la corrupción total de la tierra. Vuelvo a decir, un estado de maldad en que ya no había retorno. Ya, retorno. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Cuando el Señor visita, y de hecho esa fue una de las excepciones que hace el Señor, toma una forma, ¿sí? Y se aparece a Abraham. ¿Se recuerdan el regateo de Abraham con el Señor? ¿Ya? Y si hubieran 40, la destruirían, no por los 40. Ya que estamos echando confianza, Señor, y si fueran 30, no, por los 30 no destruiría las ciudades. Bueno, ya que me estoy dando cuenta que sí, ya somos casi amigos, ¿no? Y si hubieran 20, y así se fue regateando, aunque hubieran 10, dijo el Señor. Ya con eso, ¿cierto? El Señor dijo que no había ni 10, ni 9, ni 8, ¿cierto? Y al único que iba a salvar también, al igual que con Noé, a él, a Lot y a su familia, ya tampoco eran ya gente que habían, o sea, que eran originarios de ahí, ¿no? Así que esa es la idea de la gracia de Dios y cómo Dios se manifiesta. En el caso de cada juicio terrible de Dios ha sido porque se ha llegado a un punto, lo mismo con los cananeos, se ha llegado a un punto de no retorno.